Gracias, Mónica. Sí, justo recordé eso mismo. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? Necesito que por favor me ayude con la lectura. Déjeme ver quién. Diego, ayúdeme con la lectura, por favor. Voy a leer, Inge. Sí, 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 gracias. Ya. Agitación y mezclado. La agitación y el mezclado es un proceso mecánico muy utilizado en el laboratorio y en las empresas industriales para facilitar los procesos de obtención de múltiples productos que se fabrican en las mismas. Si el fluido es único, se trata entonces de una agitación propiamente dicha. De lo contrario, es decir, si no son dos o más componentes, los llamamos mezclado. Para sistemas muy viscosos tenemos el caso particular de amasado. Listo, muchísimas gracias. De aquí vamos entendiendo un poco más cómo es que se relacionan este tipo de operaciones unitarias, ¿sí? Me dice que yo tengo dos procesos, agitación y mezclado. Si bien es cierto, los dos son bastante similares, uno con otro tienen una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que encuentran en este caso? Ejemplo sería que mezclado es algo, la agitación es que esté solo, un ejemplo, pongamos una leche que está en un tanque frío para que no se haga de congelar, se tiene una agitación. Un mezclado ya sería donde ya pongamos insumos o algo, es un espesante para que le haga más espesa. Perfecto, muchísimas gracias, Darwin. Darwin nos dice, profe, agitación hace referencia a mantener algo en su estado, ¿no? El mover una estructura, un fluido, sólidos, sólidos con líquidos, o bueno, en fin, en un mismo punto. No necesito nada más acá. Mientras que en el mezclado yo tengo la particularidad de unir varios componentes para al final obtener un solo cuerpo. Sí, esa es la diferencia. Yo sé que el movimiento puede ser el mismo. Yo sé que el fin puede ser el mismo. Por ejemplo, para la agitación, yo podría utilizarla en un punto en el que no quiero que los componentes se mezclen, perdón, se separen. Y para el mezclado, yo la utilizaría cuando quiero que los componentes se unan. ¿Sí? En esta relación, si yo voy a plantear un producto, ¿cuál sería el que primero aplico? ¿Agitación o mezclado? Mezclado primero. Correcto, Loida me dice, profe, yo primero aplicaría el mezclado porque de esta forma uno los componentes, mientras que la agitación la mantendría para que el componente o para que el producto final se encuentre en el estado que dejó el mezclado, ¿sí? En esta relación, necesito que ustedes me den un ejemplo y bueno, acá van las actividades. Se las voy a poner por chat, ¿sí? Primero, usted, con sus propias palabras y obviamente con lo que ya vamos aprendiendo, va a colocar el concepto de aplicación y el de mezclado. Recuerden, no es lo mismo. Si bien es cierto, uno complementa al otro y el uno es consecuente del otro, no son lo mismo, ¿sí? Concepto de aplicación y de mezclado. Ahí estamos. 2. Me va a poner 3 ejemplos de aplicación. Ayúdenme cerrando el micrófono, por favor. Y 3 ejemplos de mezclado. ¿Sí? ¿Aplicación o agitación? ¿Qué les dije? Dice el concepto de aplicación y mezclado. ¿No sería concepto de agitación y Sí, mezclado? sí, no sé por qué le puse aplicación y acá en la segunda pregunta le estoy escribiendo aplicación de igual manera. Lo que pasa es que la siguiente pregunta sí va a aplicación, se me quedó esa palabra en la cabeza. No, agitación y mezclado, ¿sí?
No se vayan a confundir ahí. Y acá les estoy poniendo lo mismo, aplicación en vez de agitación. Agitación. Listo, ahí está. 3 ejemplos de agitación y 3 de mezclado. No se olviden, no es aplicación, es agitación, ¿sí? Listo. Ahora sí, nos vamos con las preguntas del video. Para esto, usted me va a contestar lo siguiente. Escriba 2 tipos de agitadores y 2 tipos de mezcladores. Ahora sí puse agitadores. Sí, listo. Siguiente. 4. Usted me va a escribir, o bueno, me va a relacionar un ejemplo donde primero aplique el proceso de mezclado, perdón, y luego el de agitación. ¿Sí? Un ejemplo donde yo aplique los 2 procesos. Listo, hasta ahí estamos. Continuemos. Bueno, veamos netamente qué me dice sobre agitación. Es una operación unitaria mecánica que consiste en realizar movimientos violentos o irregulares en el seno de una masa fluida o que se compone como tal para obtener una mezcla homogénea, es decir, mantener la concentración constante en todas las partes de la masa. Ya les había explicado esto, ¿sí? La agitación lo que me permite es mantener la estructura del producto que yo obtuve con el mezclado, obviamente. El mezclado hace referencia a una unión. Y la agitación hace referencia a mantener algo. Por ejemplo, Byron, cuénteme, ¿qué procesos trabajarán con, bueno, qué proceso que usted realice de forma diaria, en su casa, en su trabajo, bueno, en fin, trabaja primero con un mezclado y luego con una agitación? Uno sencillo o uno complejo, no hay ningún problema. Podría ser la leche y el café en mezclado. Correcto, para unir leche y café. ¿Y la agitación dónde aplicaría ahí? Para homogeneizar la pintura. Ok, bueno, sí, me sirven los 2 ejemplos. Necesito uno que aplique, que en los 2 procesos, que apliquemos los 2 procesos y al final me quede un producto. Déjeme ver, a ver, Araceli no puede abrir el micrófono. Víctor, por favor. A ver, un ejemplo sería... ¿Y qué podría ser en la fabricación de A una ver, torta? no les escucho. Vamos primero con Víctor, ¿sí? Por ahí se mezclan. Bueno, un ejemplo sería la preparación de salsa. El mezclado se daría al mezclar la pasta de tomate con los ingredientes que lleve, ya sea sal, paprika, esa sería la parte de mezclado. Y la agitación ya se haría cuando ya se mezcle con agua y se haga un agitado para agitar todos los ingredientes. Perfecto, muchas gracias. Víctor nos dice el proceso de realizar una salsa. Perfecto. Entonces yo tengo varios materiales o varios ingredientes en este caso para elaborar la salsa, ¿verdad? Ahí yo aplico mezclado porque yo lo que necesito es que al final me quede un solo cuerpo. Y la agitación básicamente yo la podría utilizar para mantener la estructura o la textura de la salsa. Gracias. Ahora sí, voy con usted, Steffi. Steffi. ¿No? ¿Se arrepintió Steffi? Listo, vamos con la siguiente entonces. Bueno, de entre los objetivos que tenemos al momento de aplicar la agitación son, primero, realizar suspensiones, realizar emulsiones, realizar dispersiones, homogeneizar líquidos miscibles, favorecer la transferencia de calor en el seno del fluido, aumentar la superficie específica activa de las distintas fases para facilitar las reacciones químicas. Tal cual usted lo vio, en este momento los objetivos hacen referencia a mantener una estructura o muchas de las veces, como me dice, realizar suspensiones me ayuda a que yo realizo el proceso de agitación para luego, déjeme ver que aquí estén ingresando algunos de sus compañeros, para luego que estos se separen, ¿sí? Dígame, Darwin, me parece, dígame. Sí, yo tengo una duda. Dígame. Dijo homogenización, ¿no es cierto? Yo homogenización tengo
Bueno, es para romper partículas de grasas, tengo entendido yo. Y en el mezclado o en la agitación que tiene que ver Va. la homogenización. Ok, perfecto. Hablemoslo desde las emulsiones que también trabajan con partículas de grasa, ¿sí? Me dice claramente acá homogeneizar líquidos miscibles. ¿Cuáles son los líquidos miscibles? Comencemos por ese punto. ¿Cuáles son mis líquidos miscibles? No se le escucha. ¿Ahí me escucha? Ahí sí, ahí sí. Listo. Le decía, ¿cuáles son los líquidos miscibles? Transmisibles. ¿Alguien? ¿Sabemos qué es un líquido miscible? No. Ok, yo se lo digo, no se preocupe. Yo tengo dos tipos de líquidos cuando voy a hacer uniones de líquidos, ¿sí? O mezclas de líquidos. Tengo los líquidos miscibles y los líquidos inmiscibles, ¿sí? Los líquidos miscibles son aquellos líquidos que trabajan en una misma estructura o tienen la misma naturalidad, ¿sí? Como por ejemplo, yo podría unir agua con gasolina. Mientras que los líquidos inmiscibles son los que de forma natural tienen componentes en su estructura diferentes, como por ejemplo el agua y el aceite. ¿Sí? Ahora, yo podría unir agua con leche, me invento, ¿sí? Por eso es que acá me dice homogeneizar líquidos miscibles, es decir, la Doménica Chávez. ¿Quién es Doménica Chávez, por favor? ¿Alguien sabe? Mije, disculpe, yo estoy ingresando, ya le cambio. Ok, gracias. Eso sí, dígame, porque si no, no sé quién me ingresa. A ver, me quedé en miscibles. Ahora, acá uno de los objetivos que relaciona la agitación me dice que es homogeneización de líquidos miscibles, es decir, la mantención de la unión de dos líquidos que tienen naturalidad igual, ¿sí? Por ejemplo, le decía yo, el agua y la leche. Si yo quiero intervenir a estos dos líquidos que son miscibles porque su naturaleza es soluble en agua, obviamente necesito solamente un proceso de agitación porque realmente no los tengo que mezclar, sino más bien los tengo que unir. Ahora, me voy a lo que usted me dice, Darwin. Yo conozco como homogeneización a estructuras grasosas. Acá vamos a tratar ya no la palabra homogeneización, sino la palabra emulsión, ¿sí? La emulsión es la unión de dos estructuras con naturaleza diferente, como por ejemplo, yo sé que una emulsión es una mayonesa, porque estoy uniendo la parte líquida de diferentes estructuras con la parte grasa de cualquier estructura que yo desee utilizar, ¿sí? Entonces, yo podría poner esto también, realizar emulsiones, como le decía. Ahora, en el proceso en el que yo ponga homogeneización de líquidos inmiscibles, ¿será que solamente me sirve una agitación o será que yo tengo que acudir al proceso de mezclado? Yo creo que debe ser siempre la agitación para que se puedan unir. Ok, aquí lo vamos a aclarar, ¿sí? Para unir estructuras que no se unen de forma sencilla, como por ejemplo me lo decía Darwin, la parte grasosa, yo no solo necesito agitación, sino que ya acá necesito un mezclado, porque por ejemplo, si usted va a hacer una mayonesa, es muchísimo más sencilla hacerla en la licuadora o con un mixer que hacerlo a mano, ¿verdad? Entonces, vamos a tener estructuras iguales, aplico agitación, y estructuras diferentes, aplico mezclado, porque se supone que el mezclado une componentes, ¿sí? No sé si ahí estamos claros con la duda que teníamos. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Listo, entonces sabemos que homogeneizar es unir, ¿sí? Es igualar, es poner en un componente las mismas relaciones para un mismo producto, ¿sí? Solo que en este caso yo tengo dos tipos de componentes, líquidos miscibles que se unen por naturaleza y líquidos inmiscibles que no se unen por la naturaleza, sino que necesito un componente extra que podría ser mezclado o agitación dependiendo de la dificultad de estos líquidos. Avancemos.
Bueno, habíamos quedado de acuerdo en que no nos íbamos a meter mucho en el proceso de químico, pero este es un pequeño preámbulo para lo que continúa, ¿sí? Un chiquitito. Me dice la importancia química de la agitación. Aunque la agitación se trata de una operación mecánica, este tiene mucho interés químico por lo siguiente. 1, depende de las propiedades físicas y químicas que adquiere la mezcla. 2, dependiendo del grado de homogeneización que se dé, vamos a tener diferentes velocidades de reacción, por lo tanto, diferentes productos finales. Ahora, muy importante acá tomar en cuenta los grados de velocidad de reacción. Cuando yo me refiero a una velocidad de reacción, hago referencia a qué tan rápido se unen los componentes que estoy utilizando. Ahora, muchas de las veces lo puedo hacer obviamente con componentes físicos, como lo decíamos antes, agua y leche, agua y gasolina, agua y aceite, en fin, ¿sí? Pero en este caso vamos a ver una clasificación en una relación de reacciones, ¿sí? Vamos a ver qué tan fácil, qué tan rápido se unen diferentes compuestos químicos o qué tan fácil y difícil se separan estos compuestos, ¿sí? Presten mucha atención acá. Listo. En esta relación yo tengo diferentes productos y todo depende de qué tipo de técnica utilicemos. Por ejemplo, vamos con los resultados de Morton, que son las primeras técnicas, o bueno, los primeros productos que obtendría yo de una agitación o mezclado, ¿sí? Me dice, Morton estableció 2 productos finales después de reaccionar 2 elementos, A y B en este caso, obviamente A1 y B elemento 2. Me dice, para el primer caso, una agitación muy intensa, es decir, con muchas revoluciones por minuto, cuyo resultado es un producto tipo 2A, perdón, A2. Ok, se me quedó, ya les vuelvo a compartir. No sé por qué se trabó. Estamos en esta presentación, pero, ¿sí? Listo. Entonces, va de nuevo. Sí, según los resultados de Morton y dependiendo de la velocidad de reacción que yo aplique al unir estos compuestos, yo voy a tener 2 resultados. El primero me dice que será A2 si yo quiero unir compuestos a una intensidad mucho más alta y a revoluciones por minuto muchísimo más elevadas, ¿sí? El primer resultado será 2A o A2. Ahora, para el segundo caso tenemos una agitación con pocas revoluciones por minuto, cuyo resultado es un producto tipo A2B. Listo. Por favor, necesito que analicen el porqué de estos resultados. Me dice que si yo uno A y B y los uno a muchas revoluciones por minuto, es decir, de forma muy veloz, al final voy a tener un compuesto A2. Pero me dice que si yo uno A y B a pocas revoluciones por minuto, es decir, de forma más lenta, voy a tener un resultado A2B. Ahora, ¿por qué piensan que se dan este tipo de resultados? O necesito que alguien me explique a qué se refiere Morton con este tipo de resultados en relación a la velocidad de aplicación. Sí, se equivoqué. Tengo una idea más o menos. A ver, dígame, Darwin, no hay problema. Así se equivoque. Bueno, verá, haz un ejemplo que, por ejemplo, cuando se hace un producto X, ¿no es cierto? Donde va líquida y se necesita una agitación lenta hasta que se comience a espesar y coja un tipo de nieve y de ahí sí se aumenta la velocidad para que comience a separarse tanto lo que es la parte líquida y la parte grasa. Ahí ya comenzaría a agitarse más rápido para que forme, digamos, el producto A2B. Ok. A ver, déjeme ver si lo entendí. Usted me dice que mientras más... A ver. Por ejemplo, verá, la mantequilla. Es la mantequilla. Ok. Ya, se cuando hace un proceso X y de ahí le va y le ponen algo donde se va a agitar. Se pone y se pone a agitar, digamos, en unos 50 de velocidad. Va. Ya, comienza a agitarse, llega a un punto de nieve y necesita una agitación mucho más rápida. Digamos, de 50 se sube a 80.
para que ahí ya comience a separarse lo que es la parte del suero de leche y comience a separarse la grasa. Entonces yo eso le entiendo aquí, que va primeramente lenta y de ahí necesita una agitación mucho más rápida para que nos dé el producto final. Perfecto. Muchas gracias, Darwin. Sabe que yo no había analizado este cuadro desde ese punto de vista, bueno, desde ese ejemplo, pero tiene toda la razón. Sí, sí, tiene toda la razón. Ahora, en relación a lo que usted me dice, sabe que podría variar el resultado según Morton. Lo que Morton me trata de decir en este caso, lo que usted me dice, Darwin, es correcto. Tiene toda la razón cuando me habla del ejemplo de la mantequilla. Vamos a ver lo que netamente me dice Morton, ¿sí? Morton relaciona que si yo aumento de revoluciones por minuto a un producto, al final se supone que yo debería obtener un producto sólido, ¿sí? Sin ninguna separación. Es por eso que la respuesta en este caso me da a 2, un solo componente unido, ¿sí? Ahora, mientras que por otro lado, Morton relaciona a que si yo aplico pocas revoluciones por minuto o un movimiento mucho más lento, la unión no se va a dar en un solo producto, sino que al final yo podría obtener 2 productos, tal cual, bueno, no 2 productos, sino 2 fases, pongámoslo así, tal cual usted me lo menciona, Darwin, ¿sí? Que se me separa la parte grasa con la parte acuosa en la mantequilla para al final yo quedarme únicamente con la grasa, que es lo que necesito, ¿no? Entonces, en esta relación vamos a unir lo que estamos viendo en este momento con lo que postula Morton. Yo necesito conocer y necesito saber la naturaleza de los productos. ¿Para qué? Para yo al final saber si necesito aplicar muchas revoluciones por minuto y que al final solo obtenga un resultado, como por ejemplo vamos con con la misma relación de la mayonesa. Yo la mayonesa necesito someterla a muchas revoluciones por minuto para que al final me dé un solo cuerpo, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, con la mantequilla yo necesito poner muchas menos revoluciones por minuto para que al final sí se me separen los componentes, ¿sí? Entonces, como conclusión tenemos que todo depende del material o de la naturaleza que estemos utilizando en cuanto a la materia prima, 1, y 2, ¿qué es lo que yo quiero obtener? Si quiero obtener un solo cuerpo, a 2, muchas revoluciones por minuto. Y si yo quiero obtener más cuerpos o separación de cuerpos por su naturaleza, obviamente aplicaré pocas revoluciones por minuto, que en este caso me quedarían los 2 componentes, A2, B. ¿Sí? ¿Estamos claros con respecto a esto? Sí, sí, ingeniera, sí, yo sí lo entendí. Listo. Avancemos entonces porque necesito explicarles otro tipo de resultados. Listo, vamos. ¿Qué es lo que me dice Huber? Me dice, este autor encontró que para sistemas heterogéneos, es decir, diferentes, la influencia de la agitación sobre la cinética de la reacción puede explicarse de la siguiente manera. Y aquí sí necesito que me pongan mucha atención, por favor, porque tenemos diferentes tipos de reacciones en relación al tiempo de velocidad o en cuanto a la velocidad y en cuanto a la temperatura, ¿sí? Así que, por favor, présteme mucha atención. Vamos, las de tipo 1. En este caso, al aumentar el grado de agitación, aumenta en forma poco más o menos que lineal la velocidad de reacción. Es decir, que la cinética de la misma es independiente de la temperatura, ¿sí? Se las voy a explicar en otras palabras. Me dice que cuando yo agito de forma lineal o media un producto, la velocidad de reacción, es decir, la velocidad en la que el producto se forma, va a ser independiente de la temperatura. ¿Por qué? Déjenme ver. Necesito que en este momento tomen sus brazos y vamos a ver cómo es que funciona todo esto, ¿sí? Vamos a imaginar que yo en mi brazo
estoy generando un compuesto o una masa, ¿sí? Me dice que según Huber, cuando yo tengo un grado de agitación que va en aumento, obviamente aquí la temperatura no va a influir, sino más bien quien influye es el aumento de grado de agitación. Por eso es lo que me dice. En este caso, al aumentar el grado de agitación de forma lenta o de a poquito, la reacción va a ser lineal, por lo tanto, la temperatura no va a afectar, ¿sí? Si yo hago pequeños movimientos en mi brazo y los voy aumentando de forma progresiva, es verdad, a ver que se me convirtió la anterior grabación. Es verdad que voy a cumplir con lo que requiero, sin embargo, la temperatura acá no va a afectar al producto. Ahora, pregunta, mientras más aumento la agitación o los movimientos de agitación, pero de forma gradual y no afecta la temperatura acá, ¿de qué tipo de producto estaría hablando? Imagine un producto que yo lo necesito formar por agitación, pero que esta agitación se tiene que dar de forma lenta y no aumente ni disminuya la temperatura, por lo tanto, no afecte la temperatura al producto. Podríamos hablar de qué producto se desarrolla así. Podría ser una mermelada y que Perfecto. Bueno, no sé si aplique una mermelada en este caso porque la mermelada es un producto donde la temperatura sí influye. Ya vamos a ver más adelante la influencia de la temperatura en el producto. Necesito un producto donde la temperatura sea independiente de la formación de este, pero yo necesite que la agitación aumente de forma gradual. Es decir, que no vaya de golpe. Ingeniera. Repítame. El rompope, perfecto. Listo, vamos con el rompope. El rompope es una estructura, bueno, el rompope como lo conozco yo es el aumento gradual de velocidad para las claras de huevo. ¿Sí o no? Sí, ingeniera, sí. Perfecto. En este caso, yo necesito sí o sí aumentar la velocidad de agitación. Porque, ¿qué pasa? Si la velocidad de agitación es neutra y la velocidad de agitación no es fuerte, el producto nunca se va a formar. Sin embargo, al hacer esto, la temperatura no influye en este producto. ¿Por qué? Porque si la temperatura influiría en este producto, este no se haría, ¿verdad? Si yo someto a calor a este producto, se va a volver a deshacer. ¿Sí? Vamos a ver ahora de tipo 2. Me dice, en este caso la agitación tiene una influencia progresiva favorable igual que la de tipo 1. Entonces acá sí vamos a tener de tipo 1, pero solo hasta llegar hasta cierto grado de agitación, a partir del cual la reacción se hace inestable a la agitación. Justamente en este momento la reacción comienza a ser sensible a la temperatura. Este caso me dice que la temperatura se aumenta. O bueno, en este caso la temperatura sí influye. Ahora, en otras palabras, me dice que para formar X producto, yo necesito aumentar de forma progresiva la velocidad. Sí, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si yo sigo aumentando la temperatura, sigo aumentando la velocidad de reacción, luego del punto límite, me dice que la temperatura va a influir en el producto y por lo tanto se va a dañar. Ahora piense un producto el cual necesita un aumento de velocidad hasta cierto estándar y que si yo supero ese estándar, el producto podría dañarse por acción de la temperatura. Piense qué producto podría ser. El manjar, Inge. Perfecto, muchas gracias.
el manjar es el claro ejemplo de tipo 2. Listo. El manjar trabaja a una temperatura y a una velocidad de reacción estándar, ¿sí? Ahora, me voy a inventar, si no, yo no lo recuerdo, no recuerdo de forma clara cómo es que el manjar trabaja, ni a qué grados trabaja, no recuerdo, sé que tiene que estar a un grado específico y un poco más. Pero me invento, ¿sí? Yo sé que el manjar debe estar en una estructura de movimiento y que este movimiento tiene que ser gradual, no tiene que ser de golpe, sino más bien gradual, ¿sí? Ahora, necesita ser llevado a agitación hasta un punto, solo hasta un punto establecido, hasta que yo veo que el manjar está mantecado, ¿sí? Ahora, si yo sobrepaso ese punto, ¿qué es lo que pasa con el manjar? Pierde su estabilidad y no llega al producto final. Y se empieza a separar, ¿verdad? Yo ahí empiezo a separar la parte, tal cual me lo decía Darwin. Se empieza a separar, correcto. Tal cual me decía Darwin con la mantequilla, se empieza a separar. ¿Por qué se empieza a separar? Porque yo sobrepasé el nivel de velocidad de agitación y la temperatura empezó a hacer un efecto de separación. Siempre cuando usted aplica movimiento a algo, significa que hay calor, hay desprendimiento de calor porque hay un desprendimiento de trabajo, ¿sí? El trabajo genera calor y el calor aumenta la temperatura, obviamente. Entonces, de tipo 2, hacemos referencia a que la velocidad de agitación se aumenta de forma gradual, igual que en tipo 1, pero hasta cierto límite, porque cuando yo sobrepaso ese límite, la temperatura hace efecto en el producto y se destruye, ¿sí? Vamos tipo 3, que es el último. Me dice, en este caso, la sensibilidad es contraria a la de tipo 1. Es decir, aquellas cuyas velocidades de reacción no se ven afectadas por la agitación, sino por la temperatura. A continuación, bueno, ya les voy a mostrar el ejemplo. En este caso, quien podría darme la destrucción o la formación del producto no es la agitación, sino más bien es la temperatura. Yo necesito tener un estándar de temperatura para que el producto, no importa si con muchas revoluciones o pocas revoluciones, se forme, sino que más bien quien me mantiene acá el punto para que el producto se desarrolle es la temperatura, ¿sí? Necesito tener una temperatura establecida. Por ejemplo, piense usted en un ejemplo en el cual la temperatura debería estar estandarizada y no influye la velocidad de agitación. Ahí, por ejemplo, una pregunta. ¿Siempre tiene que ser constante la temperatura o si puede bajar, digamos, por cierto tiempo? Bueno, recuerde que ningún producto se hace con una temperatura establecida. Por ejemplo, empiezo en 80 y debería terminar en 80, sino que más bien se va regulando. El yogur. Ok, el yogurt. Listo, Darwin, cuéntame cómo es que se desarrolla el yogur. Por ejemplo, digamos, el yogur, ya cuando tiene todos los activos, la leche se le pasteuriza y sube a 85 a las marmitas de maduración. Eso tiene que permanecer hasta un cierto tiempo, de ahí baja, digamos, a 45, de ahí se mantiene otra media hora y de ahí se baja, ya, no, perdón. Llega a 85, se deja un tiempo límite de reposo en 85, una media hora, de ahí se baja a 45, se sigue la misma agitación, no cambia en ningún momento, y de ahí se hace la fermentación y queda ahí, ya no se mueve más. Ok, muchas gracias, Darwin. Entonces, sí, tenemos acá un claro ejemplo de tipo 3, según Huber. Huber relaciona que en este caso, para tipo 3, los productos que trabajan con tipo 3 hacen referencia a la mantención de un grado de temperatura. Ahora, Darwin me comenta que obviamente para pasteurizar necesita una temperatura, para mantener otra temperatura y para el producto final otra temperatura. Pero, por ejemplo, me dice Darwin que en este caso la velocidad de agitación es constante, por lo tanto, aplica para tipo 3. ¿Por qué? Porque para tipo 3 la velocidad podría ser constante o bueno, podría subir y disminuir en cuanto al cambio de proceso,
al igual que la temperatura, pero en realidad no es quien me da la proporción final del producto, sino que quien me da la proporción final del producto y de quién se controla, en este caso sería la temperatura. Sí, es muy importante. Generalmente las estructuras frías, como por ejemplo los helados, o las estructuras que trabajan temperaturas para la eliminación de microorganismos, esas son las que trabajan en tipo 3. Listo, de aquí vienen los... No, esto ya no lo vamos a ver, esto lo vemos la próxima clase. Listo, ¿alguna pregunta en cuanto a los resultados según Huber? ¿No? Vamos a hacer un recuento entonces, rapidito, que de esto Una van a ser pregunta, de ver. el resultado del café, ¿qué sería? ¿En tipo 3 igual? ¿El resultado del? El tostado del café. Ah, ok. ¿El tostado del café? Sí. La molienda del café no entraría en proceso de agitación ni mezclado, sino más bien en molienda. ¿Sí? Ojo con esto. ¿El tostado del café? Sí. Porque yo necesito mantener una temperatura. Por lo tanto, aplica para... Primero aplicaría, según Morton, aplicaría para el producto A2. A ver, no, miento. No, sí. Y según Huber aplicaría de tipo 3. Pero el tostado, ojo, la molienda del café es otra operación unitaria, que la veremos más adelante. Entonces, repitamos, vamos a hacer un recuento de todo esto. Me dice que según Morton yo tengo dos tipos de resultado. El tipo 1 que hace referencia a muchas revoluciones por minuto para obtener un solo cuerpo y el 2 que hace referencia a pocas revoluciones por minuto para separar y mantener dos o más cuerpos en un producto. Eso es Morton. Vamos con Huber. Huber me dice que tengo tres tipos de resultado. El tipo 1, donde aumento de forma gradual la velocidad de agitación y aquí no influye la temperatura. El de tipo 2 me dice que aumento de forma gradual la temperatura hasta cierto, la agitación hasta cierto punto, porque cuando yo sobrepaso ese cierto punto, la temperatura va a influir en el producto. Y finalmente de tipo 3 que me dice que acá la velocidad de agitación no interviene para nada, sino que más bien quien mantendría el producto será la temperatura. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Listo, entonces vamos. Sería el quinto punto, ¿no? Quinto punto. Me van a hacer un ejemplo. Según, déjeme ver si me hacen junto. No, lo van a hacer separado también. Sí, separado. Entonces me van a hacer un ejemplo, según Morton, con muchas revoluciones por minuto, muchas RPM. Un ejemplo que trabaje con muchas RPMs, 5, 6. Un ejemplo, según Morton, pocas RPMs. Con pocas RPMs. Listo. 7. Me van a hacer un ejemplo, según Huber, de tipo 1. 8. Un ejemplo, según Huber, de tipo 2. Y un ejemplo, según Huber, de tipo 3. Listo. Ahí está. 9 puntos para la actividad de esta semana. Son 11:50. Tienen 9 puntos que desarrollar. Ya puede empezar, por favor. Todo está en el chat.
Le voy a tomar asistencia y les dejo libres. ¿Cuántos estamos? Estamos 19, me hace falta alguien. ¿Quién? ¿Quién me hace falta? Diego. Diego, su hermano está por aquí. Creo que no. Jairo, entonces me hace falta. Nadie más. Dígame, Inge. Jairo no está, ¿verdad? No, soy Jairo. ¿Y Diego? Está trabajando. Ah, ok. Diego no está entonces. Estaba Ya le conectado. pongo. Sí está conectado. Sí, sí Diego. estaba conectado. Está conectado, Diego, sí. Sí, sí está conectado. Ah, Aquí ya le estoy vi presente. Jairo. Ya le vi Diego. ¿Quién me hace falta entonces? Me parece que ¿quién me hace falta? Araceli, creo. ¿No? Bueno, les voy a tomar asistencia, no tengo otra opción. Me contesta la asistencia, por favor. Listo, a ver. Loida sí está. Víctor sí está. Melissa sí está. Angelita sí está. Diego sí está. Jairo sí está. Araceli. Ok, pero sí estaba Araceli. Sí, ella es quien me falta entonces. Listo. Listo, muchas gracias con todos. Por favor, puede comenzar a hacer la actividad de esta semana. Recuerde, todavía no se puede desconectar. Yo ya les vuelvo a molestar cuando se tengan que desconectar. ¿Sí? Muchas gracias con todos. Inicien, por favor. Inge, Gracias, Inge. Dígame, Clever. Gracias. ¿usted me puede ayudar con el link de las diapositivas, por favor? ¿Con él? Con las diapositivas que usted presenta ahorita, por favor. Ok, listo, sí, sí. Yo les mando ahorita. Por aquí. ¿Cómo se manda? ¿Cómo se manda por aquí un archivo? Myron, ¿usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, Inge. Listo, ya les mando por ahí, sí, porque por acá no sé cómo mandar. Antes se podía, había por aquí un clip y se enviaba, pero ahora no tengo ni idea.
Inge Pao, disculpe la molestia. Yo todavía no llego a casa porque tuve que salir por un tema del trabajo. No sé si tal vez puedo subir a la plataforma esto hasta más tardar mañana, por favor. La plataforma está habilitada toda la semana, Steffi, no se preocupe. No, como siempre. Gracias, mi Inge.
Listo. Puede ir a la, puede ir a la plataforma y está subido el material para que lo pueda revisar ahí. Está en la parte final el material en la plataforma. Déjeme ver si ya por fin se abre mi WhatsApp aquí en la compu para poderle enviar de una vez. Listo, ahí está, ya se está subiendo al grupo de todas formas también. Listo, siga trabajando, por favor. Byron, vamos a una sala aparte, ¿sí? ¿Dónde está Byron? Que no lo veo. Ahí está. Este deber entra en la semana 5, ingeniera. Semana 5, sí, sí. Semana 5. Gracias. Byron, diríjase a la sala que le envíe, por favor. Los demás sigan trabajando, por favor, ¿sí? Sí, que tengo una pregunta. Sí, era acorde a las formulaciones que tengo que hacer. Entonces, yo lo que tenía pensado es hacer 2 formulaciones. Asumo que es por triplicado, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer para las pruebas. Justo eso le iba a decir. Siempre lo mínimo que se hace para cualquier tipo de formulación es por 3, ¿no? Se podría hacer por más, pero bueno, por el tiempo tampoco. Y por 3 tampoco está mal. Entonces, hagámoslo por 3. A ver, el objetivo en realidad del proyecto que usted está realizando hasta el momento es conocer cuál es la formulación que le va a servir y desechar la otra, porque el próximo semestre recuerda que tiene que trabajar con el mismo proyecto, pero ya en una tesis. Y en la tesis no podemos trabajar con los 2 productos porque se va a hacer demasiado complicado. Trabajemos con uno solo. Determinemos que el objetivo general en este caso va a ser obviamente desarrollar el producto y conocer cuál es mi mejor formulación para trabajarlo en la tesis. ¿Sí? Entonces, por ese lado vamos a trabajar con 3 opciones, bueno, con 3 muestras, más bien, con 3 muestras de cada una de las opciones. En este caso tenemos 2 opciones, tendría yo 6 muestras, ¿no? Ok. Listo. En cuanto a lo teórico, por ahí me hace falta cambiar las normas, el formato, en contexto está más o menos todo bien, no hay mayores cambios que hacer, pero la parte mecánica, la parte de bibliografía y eso ya lo vamos a revisar. Déjeme ver para cuándo yo le puedo dar un espacio para reunirnos y yo poderle explicar punto por punto lo que hay que ir avanzando a hacer, ¿sí? Ya. Y tenía otra pregunta en cuanto al tema, o sea, en la práctica, ¿necesito de ley que tenga una temperatura fría o puede ser temperatura ambiente? Porque estoy haciéndole en unos garrafones más o menos que son de 20 litros, es lo que encontré para poder hacer. Entonces, y también quería ver si es que le hago un cuarto oscuro o puedo dejarla al ambiente.
Yo les sugiero que desarrollen un cuarto oscuro que no tiene mayor dificultad en cuanto a cuánto se genera en temperatura, ¿sí? Los cuartos oscuros más bien son bastante neutros. Si empezó con una temperatura, no sé, me invento de 23, se va a mantener en 23, también, tal vez oscile en un 0.3 igual, 23.3 y así sucesivamente. No es necesario tenerlo en un lugar frío, y no es necesario tenerlo al ambiente, porque piense el ambiente que estamos manejando últimamente. Ahorita está haciendo un sol infernal y más tarde llueve. Entonces, la temperatura sí va variando de forma ambiental, ¿sí? Si estuviésemos en una parte más de valle, supongo que sí. O bueno, no sé, ¿usted por dónde vive, Byron? En Calderón. Ok, no, tampoco, no, esa temperatura no nos sirve para mantenerla al ambiente. Vamos a trabajar en un cuarto oscuro que más bien igual la oscuridad es bastante guardativa en cuanto a la temperatura. Ya, Inge, tenía otra pregunta. Dentro de los parámetros de control estoy tomando temperatura, grados Brix. ¿Qué más tendría que tomar? Yo lo que le sugiero es que ayúdeme tomando pH. No necesito un pHímetro porque es muy difícil de conseguir, aunque si usted lo puede conseguir, no hay ningún problema, pero lo podemos hacer con tiras de pH, que se lo encuentra en la farmacia, no hay ningún problema con eso. Necesito conocer también la coloración, ¿sí? Colorimetría. Ya. Exacto, la colorimetría. Bueno, y de ahí los factores organolépticos, normal, olor, la colorimetría, como le mencionaba. Ahora, necesito que entre las dos muestras me compare la colorimetría, que sí me da un gran preámbulo a conocer qué tipo de compuestos se descompusieron y qué tipos de vitaminas, qué tipos de colorantes vegetales se formó en cada uno. Sí, la intensidad me ayuda a conocer todo ese tipo de procesos. Ya. Tenía otra pregunta. ¿Cuándo paro? O sea, ¿cuántos grados Brix ya le cojo y le paro? Porque para medir alcohol sí se me complica ahorita. Grados Brix, déjeme ver en grados Brix. Yo creo que más bien lo tendríamos que hacer por tiempos. Y en tiempos, calcular cada uno de los grados Brix. Sí, en bibliografía, ¿cuánto consultó en tiempo? ¿Cuántos meses de maduración del producto? Le tenía el 1, es que eran otras condiciones, porque era más o menos a 10 grados centígrados, estaba alrededor de 2 meses. Que yo tenía el consumo total de grados Brix, tenía grados de alcohol, pero lo que decía la bibliografía es que le paré antes, porque también había una, ¿cómo se llamaba? Como una segunda fermentación dentro de la botella. Entonces tenía que tomar en cuenta eso, porque si no me salía de norma en cuanto a la fermentación, y también tenía la posibilidad de que se me haga ácido acético, si estaba mucho tiempo expuesto. Claro, a vinagre, no queremos llegar a eso. Hagamos una cosa, Byron, para esto yo necesito que usted más o menos determine la temperatura del lugar donde se vaya a empezar a hacer la fermentación, y hacemos una regla de 3. Si a 10 grados yo lo mantengo 2 meses, a X grados, no sé, en un cuarto frío yo creo que estaremos, no a 10, tal vez un poco más, unos 15, 17 más o menos estaremos a un cuarto frío por el sector donde usted vive. Yo creo que será yo creo que de todas formas no nos tendríamos que pasar en una fermentación de 1 mes. Porque como usted me lo dice, claro, obviamente el tiempo va a seguir pasando y yo no quiero llegar a ácido acético. Nuestro producto no es vinagre, no estamos obteniendo vinagre, estamos obteniendo una bebida alcohólica que obviamente va a ingresar en el cuerpo humano. Hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando usted más o menos relacione, haga esa regla de 3 y haya pasado el tiempo, calcule los grados Brix y determinamos hasta qué punto ha llegado y si es consumible o no. Esos también podrían ir, ese tipo de propuesta también iría en las conclusiones, ¿sí? Recuerde que todos los procesos que hacemos van al final en conclusiones. Ok. Listo, entonces sí, no lo trabajemos por grados Brix porque es muy complicado trabajar por grados Brix, es más bien mucho más sencillo trabajar por tiempos y de allí calcular mis grados Brix para luego hacer igual. Hacemos una regla de 3 porque recuerde que para calcular los Brix necesito obtener una muestra. Si yo ya obtengo la muestra, el producto significa que para.
Porque claro, si bien es cierto, usted no lo va a parar totalmente, sin embargo, es como cuando voy a hacer un pastel, ¿sí? Y quiero ir echar una ojeadita al pastel, sin embargo, el horno ya se enfrió un poquito. Sí, o sea, por ejemplo, en mis tarros, lo que tengo en la parte de abajo es una llave. O sea, yo me puse una llave para hacer purga. Ir purgando y sacando igual esa parte como mosto que me queda. Sí, sí, el mosto. Eso es lo que estoy tratando de sacar gotas, pero sí se me complica en cuanto a grados Brix. Por ejemplo, ahorita tengo el consumo sumamente alto, sería de grados Brix. Asumo que es porque la levadura está en su tope más alto para estar Obviamente, fermentando, ahorita entonces estamos están. bien. Exacto, Ya. en Y este otra punto pregunta es, los microorganismos están creciendo. Es ajá, imposible, imagínese, usted se toma eso y el estómago, ¡puf! ajá. Tenía otra pregunta, dije, para frenarle todo, lo que ya en vaso, ¿es con metabisulfito o qué puedo utilizar? Para frenarle todo, ¿sabe qué? Para hacer un proceso más artesanal, de momento, lo que necesito yo es unas botellas oscuras. Ámbar es lo que se sugiere siempre, pero ámbar es un poquito complicado de conseguir. Ámbar No, son sí tengo. ¿sí tiene? Mejor. Sí, tengo de 1 litro. Ok, frenamos con eso. No hay necesidad de poner ningún tipo de... Es que lo que va a pasar es que si yo le pongo cualquier aditivo químico, por más débil o por más sencillo que sea, es que de todas formas ya no va a ser artesanal, sino más bien va a ser comercial. O sea, va a ser, perdón, industrial. Ajá. Lo que podría ser, no, yo creo que este tipo de muestras las podríamos hacer para la tesis, para darle un poquito más de dificultad a la tesis. De momento mantengámoslo en las ámbar, ¿sí? Que estas no reflejan la luz ni nada de la luz, que también es un indicativo en este caso. No le vamos a poner ningún aditivo, de momento. Ya, Tal vez sin para la aditivos. tesis sí. Ya. Y tenía eso, la pregunta. No, esas eran las que tenía, las preguntas que tenía más. Listo, entonces, Byron, déjeme ver si cuadramos una reunión para el lunes ¿Ya? para ver ya la parte, pasa que la parte de letras es la más fácil. Ya. Lo más Entonces, complicado ahorita es hacer. lo que voy a hacer ahorita es tomar fotos de todo el procedimiento, ¿no es cierto? Sí, porque yo lo necesito para los anexos y lo necesito y de todas formas, yo necesito que usted tenga esto para la presentación del proyecto final, para el final del semestre. Ya, perfecto. Sí, envíeme esas fotografías lo más pronto que pueda, por favor, de Byron. Sí, Listo. ya ¿Alguna listo. otra pregunta, Byron? No, ahí estamos. Listo, muchas gracias. Entonces ya le vuelvo a la sala principal. Ok, gracias. Listo, trabaje nomás. Yo ya le vuelvo a mencionar cuándo se puede retirar de la sala, ¿sí? Muchas gracias.
Señores, si gustan se pueden retirar, por favor. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego con todos. Gracias, ingeniero. Gracias. Queremos sumar.